When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Taste it all, whatever will be, will be. The future's not ours to see. What will be? When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Taste it all, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Taste it all, what will be, will be. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí hoy en la Diputación, en la sede de Vigo, en la presentación del libro Sabores de América Criolla. Nos acompañan en la mesa don Fernando Franco. Creo que a Fernando lo conocéis todos y todas. Y bueno, es un periodista de prestigio en la ciudad, con muchos años de tradición escribiendo sobre diversos temas de actualidad y por supuesto de una manera especial también los gastronómicos. Yo le doy las gracias porque estoy presente y además que va a ser el encargado del prólogo del libro y bueno, de dirigirnos unas palabras. A mi derecha está también Lucía Morales, delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, que le agradezco que esté con nosotros en este acto. También nos acompañan Luis y Mota de Perú, Bianca Mesa de Cuba y Ruth Ospina de Colombia. Yo le doy la palabra a Fernando. Venga, gracias Fernando por estar aquí. La Asociación de Madres Latinas, que tiene que mezclarse con nosotros para enriquecer económica y culturalmente el nuestro. Nosotros hemos ido un tiempo a hacer las Américas y ellos han venido a hacer las Españas, aunque la crisis está haciendo retornar a muchos. Mirad a la gente que está entre nosotros, cada una con una patria de origen y dibujando en general una sonrisa latina llena de afectos guatemaltecos, peruanos, brasileiros, mexicanos, cubanos. Qué pobre era esta ciudad sin gente como ellos. Lo quieran o no algunos, se camina hacia un progresivo mestizaje frente al que es necesario revisar nuestras fronteras psicológicas y nuestros prejuicios para construir una nueva mirada que no vea en el otro al diferente. Nuestra cultura ha dejado de estar compuesta por una ciudadanía supuestamente homogénea para asumir la idea de la diferencia, que es algo imperioso en una sociedad cada vez más compleja como la nuestra. Recuerdo haber leído hace años que la nacionalidad no la determina el lugar donde uno vio la luz por vez primera, sino los sabores y los olores que nos acompañan desde niños. Esa es una básica geografía emocional que une a las 24, creo que son 24 mujeres que se suceden en este libro, Sabores de América Criolla, que presenta hoy la Asociación de Madres Latinas de Vigo con ayuda de la Diputación de Pontevedra. Diríamos que esa memoria gustativa y olfativa es la patria común más íntima que las habita, aunque haya nacido en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, Perú, Uruguay, Paraguay, Venezuela, México, República Dominicana, Panamá, Guatemala y Bolivia. Y es que en cuestiones de cocina, como en las del amor, no existen fronteras. Somos la memoria de la cocina, de la mesa, de un restaurante, de una bodega. Somos los aromas que hacen con nosotros el viaje de la vida. Desde que se inventaron las cocinas vitrocerámicas y la cultura urbana sustituyó la rural, no pasa lo mismo, pero las mujeres que se pasean por este libro, muchos de nosotros y sobre todo nuestros mayores, pasaron los primeros años de su vida junto al fuego de la cocina de sus madres o de sus abuelas, tirando de sus faldas mientras ellas se movían como sacerdotisas en aquel recinto sagrado. Las emigraciones e inmigraciones traen y llevan, entremezclan, reciclan costumbres y saberes. La importancia de la cocina y su poder fraternizador
entre pueblos y culturas es el primer mensaje de este encuentro femenino sobre el papel. No es solo que Dios también esté entre los pucheros, como nos enseñó la mística Santa Teresa, el Dios cristiano, pero también los otros dioses, incas, aztecas, mayas, los que fueren, sino que hay a través de ellos una inmensa posibilidad de transmisión de amor y de recuerdo. Antes de que las televisiones hipnotizaran la atención de nuestros hijos, las historias se contaban frente al fuego. Pero aún hoy, y estas mujeres lo demuestran, es posible escuchar las voces ancestrales de la cocina, las de nuestras madres o nuestras abuelas, que ya no están dictándonos desde el más allá las recetas paso a paso. Solo hay que aprender a escuchar con los oídos del alma. Todas son latinoamericanas en Vigo, unas cuantas de ascendencia gallega y española, y ese es otro nexo que las une. Mujeres que conocen tan bien lo que es la emigración y la ruptura, que evocan a Ulises femeninas contra las que se ha desatado, sin merecerlo, la ira de los dioses, pero con una fuerza ejemplar de construcción y reconstrucción de las vidas. Cantemos, amigos, al amor entre ollas y sartenes, porque qué agradable es llegar a casa, como escribía la mexicana Laura Esquivel, que fue un libro de cabecera que tuve yo, entre los aromas de los frijoles recién cocinados, de un rico puchero o de un delicioso mole, y comerlo sobre un rico mantel con quienes amas. Este libro es como un mantel que se extiende para que todos depositemos fraternalmente sobre el mismo la memoria común de la cocina. Y estas son unas palabras que les ofrezco, ya que esa es la responsabilidad en que me han embarcado estas madres latinas, persiguiéndome y seduciéndome con pisco, tequila o ron, esas madres latinas a las que yo quiero por lo mucho que suponen. Gracias. La palabra. Estoy muy contenta, decía que estés casi 8 años, ¿no? Desde hace mucho tiempo que nos conocemos también. Yo agradezco muchísimo a todos, a mi cónsul, a la mamá de mi cónsul del Perú, a doña Rosa, que es el que esté aquí, a todos, a María, a Aida, que siempre trabajamos entre niños, adolescentes, africanos y latinoamericanos, a todas mis compañeras, mis amigas, mi policía del alma, mi policía local, mi madre gallega, México, Argentina, Uruguay. Bueno, cantar el himno de las Américas es muy bonito, ¿no? Aquí vamos a estar hablando entre nuestra vicepresidenta, que es de Cuba, es la doctora Bianca Mesa Quiñones, y nuestra psicóloga es la doctora Ruth Ospina. Y bueno, después de las palabras de Franco, poco más se puede decir aquí, pues claro, este señor viene con nosotros desde hace, algunos dirían que 8, otros diríamos que más, casi 12 años ya, trabajando codo con codo con las asociaciones, no solo con Madres Latinas, sino con otras muchas asociaciones de la ciudad de Vigo y parte de Galicia. Nosotros queríamos con esto hacer simplemente eso, un guiño a todas las madres. No pretendemos evidentemente tener un libro ni ser Ferran Adrià ni Carlos Arguiñano, simplemente que cada vez que lo vieran en sus casas pues se acordaran de todas esas madres latinas, incluido también las madres españolas que tanto nos han apoyado durante todos estos años, y que vean desde sus niños pequeñitos que puedan crecer con todas estas cosas, acordándose de que tanto estos platos que hoy tenemos aquí han venido de cierta manera, por eso han cambiado, que el producto sigue siendo casi siempre el mismo, casi todo llegado de las Américas, más lo que se ha incorporado desde que estamos aquí, y darle agradecimiento a la Diputación, a todos los miembros de la ciudad de Vigo que han colaborado con ellos, y a todas las madres. Sobre todo también quisiera dar un especial reconocimiento a esas madres que hoy se encuentran luchando contra algunas enfermedades que también están aquí, que quisiera yo que de cierta manera, ella sabe quién es, no necesito decirle, este libro también va dedicado a ella, y que siga luchando. Agradecerle a la Diputación y también a todas las personas que tuvieron el apoyo a Madres Latinas